A mí me han dicho toda la vida que soy de izquierda, y soy de izquierda, pero no de la izquierda de los dictadores de izquierda. Claro. Y hay cuidado con eso, que hay una diferencia entre ser disque comunista y ser de izquierda. Cuidado. Un poco de izquierda que no son izquierdas, son sinvergüenzas, se hacen pasar por izquierda. Entonces yo siempre he tenido esa parte clara, pero la gente no, por ejemplo, y te cuelgan el adjetivo ese, este tipo de comunista. A mí me sacaron de la radio, me han prohibido canciones en Cuba y en Miami. Y digo, y eso, si me prohíben los dos, entonces más o menos quiere decir que está más o menos claro. Y nada, pero digo, eso ha sido la dificultad más grande siempre, es entender que yo quiero escribir canciones sobre la gente y no sobre ideología. Y no quiero que caer en la propaganda, en el panfleto, en la necedad. La voz es del cantante, compositor y actor panameño Rubén Blades, quien durante un conversatorio en el BIME, el Encuentro Internacional de la Música que se llevó a cabo en octubre pasado en Bilbao, España, recordó, entre otras cosas, que, aunque es un hombre de izquierda, tiene muy claro que personajes como Nicolás Maduro son sinvergüenzas. Entonces, faltaban 2 meses para este momento. Todo empezaba a las 2 de la mañana, hora local. Sí, yo escuché, ¡ay, mamá, mira otra! Las explosiones se sucedían por todo Caracas. ¡Amor! Se han registrado ataques contra objetivos militares clave, como la base de La Carlota, también contra el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, que se ha quedado sin suministro eléctrico. Acabamos de escuchar el reporte de la televisión española sobre el bombardeo estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Una operación militar que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Y en este nuevo capítulo de Claroscuro Podcast vamos a intentar rastrear el origen de las motivaciones artísticas y políticas y familiares de Rubén Blades. Porque aunque hoy la pretensión de la coyuntura, la noticia, la actualidad nos lleve a hablar de Blades y de Maduro en un mismo párrafo, un absurdo por donde se le mire, la historia se encargará de poner las cosas en su lugar. Porque claro, primero está el arte, primero está la salsa y luego la política. Bienvenidos. Pese a que Blades ha sido crítico con el régimen de Maduro, el cantante no aplaudió la intervención militar estadounidense que terminó con la captura del dictador caribeño el pasado 3 de enero. En un texto que publicó en su página web, el cantante panameño escribió: Nunca he sido partidario de dictaduras y creo que la caída de Maduro acercará a los venezolanos a una normalidad democrática. Pero no importa cómo se pretenda maquillar el asunto, la intervención armada extranjera a Venezuela es una invasión y como tal es ilegal e inaceptable. No me contradigo, las dictaduras deben ser derribadas por los pueblos que las sufren, no por la acción imperial de países más poderosos. Y si mañana, sin ninguna razón, deciden entrar a Panamá y apropiarse del canal, solo porque pueden y tienen la fuerza, ¿qué dirían los que hoy aprueban el uso de ese poder contra Venezuela? Lo que hoy escribe ya lo había dicho en un escenario. Nuestra esperanza de que la dictadura en Venezuela desaparezca. Acuérdense de una cosa, Maduro no es un socialista, él es un sinvergüenza.
Por si no se entendió mucho la calidad del audio, Blades, en un concierto que ofreció en Miami en mayo del 2025, modificó levemente la letra de su canción María Lionza, para decir: saca a Maduro de Venezuela y dale a su pueblo la libertad. Han surgido los que conocemos siempre. En los momentos clave surgen a promover el odio y hablar contra Venezuela. A algunos de ellos yo le he respondido desde aquí mismo. A Rubén Blades, pues, por ejemplo, porque lo admiro. Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y tú, yo no sé si eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces. Por ahí anda rondándome el tiburón imperialista y tú ahora como que vienes a alentarlo para que se trague a Venezuela. Rubén Blades, lo lamento. Que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes de los 70 y los 80, que hoy hacemos revolución en América Latina. Y nos hemos traicionado nuestras propias raíces y nuestra propia convicción desde donde nos levantamos. Rodeado de un ejército de áulicos, en un Consejo de Ministros de mayo del 2017, Nicolás Maduro intentó apropiarse de la letra de la canción Pablo Pueblo, autoría de Rubén Blades, para justificar la revolución bolivariana. No fue la única vez que el dictador intentó manipular las letras de Rubén Blades para justificar su régimen. Rubén, vamos a cantar por la paz. Vamos a cantar Plástico. Oye, hermano, oye, amigo, oye, ¿cómo es? Oye, latino, oye, hermano, oye, amigo. Nunca vendas tu destino por el honor ni la comodidad. Nunca te canses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos continuar. Con la no para juntos acabar. Con la ignorancia que nos trae sugestionados, con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca corazón. Rubén, no te dejes confundir. Ven para que veas el corazón del pueblo de Venezuela, que es el corazón de Latinoamérica, en rebeldía antiimperialista. Rubén. En un texto que publicó en su cuenta de Facebook en mayo del 2017, Blades respondió: Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted. Ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador como lo hace usted, con el dinero suyo. ¿Qué quiere decir al llamarme Pablo Rico? El asunto no es determinar quién es rico o no. El asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros o de forma deshonesta. Usted se apropia del título de mi canción y se autotitula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo. Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente. Pablo Pueblo no divide a su pueblo. Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad. Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su constitución. Como ocurre siempre, el tiempo demostrará la verdadera contribución de cada uno de nosotros. Y a pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas.
Pero volvamos a la charla que Rubén Blades sostuvo con el periodista del País Fernando Navarro en el BIMI. Allí, además de reiterar sus motivaciones ideológicas, les dio un origen. Porque es que antes del músico, el letrista, el compositor, Blades se formó como abogado. Lo primero, lo que dije fue que los destinos se hacen, no se heredan. Pero lo que quiero también explicar es que, o sea, mi intención original en 1973 no era ser músico. O sea, cuando usted me pregunta cómo llegué a esta posición, yo tengo que entonces explicar que yo empecé como estudiando leyes. Es decir, yo era músico hasta el día que el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, don Dulio Arroyo, me llamó a su despacho, al que nunca en la vida había entrado, y hemos entrado pocos y salido con vida menos. Y me dijo, ¿usted va a ser músico o va a ser abogado? Así, porque no puede ser las dos cosas. Usted no puede estar por ahí cantando, la gente lo ve cantando y está estudiando en la universidad, entonces, la Facultad de Derecho es una broma. Así que yo solté la música totalmente. Entonces, en el 73 salió mi familia por un problema que tuvo con Noriega, que en ese tiempo era un coronel militar. Y yo me fui en el 74 a reunirme con mi familia. Estaba en Florida. Entonces, ¿por qué he llegado tan lejos? Por varias razones. Primero, la formación que tuve. La formación que tuve me ayudó a entender mi situación, por ejemplo, en términos de derechos, en términos de trato. Y eso impidió que yo sucumbiera a las influencias que tenía alrededor mío en ese tiempo. Las compañías de discos abusaban de los artistas de una forma continua, los clubes, los promotores, etc. Así que eso me ayudó a mí a enfocarme en lo que era importante. Me ayudó a no caer en las drogas también. Me enfocó, es decir, quería yo tener control sobre lo que estaba ocurriendo. Yo estoy seguro que el entrenamiento que tuve como abogado me ayudó mucho a entender cosas. Me ayudó también como compositor. Todavía estoy tratando de escribir lo menos posible y decir lo más posible. Y finalmente me ayudó a poder resistir las consecuencias del éxito. Pero hay un origen más primario, si se quiere. Uno que tiene que ver con su infancia y la influencia de Emma Bosques Aispur, su abuela paterna. Es un origen que huele a infancia. Es un origen que huele a barrio. Mi abuela, lo que pasa con mi abuela es que mi abuela, digo, no sé, mis hermanos no tuvieron la fortuna de tener a mi abuela como tutora. Mi abuela era una mujer completamente imposible para mí de entender en ese momento por lo complicada que era, pero fue una de las mujeres que se graduó más temprano en Panamá, no había universidad en ese tiempo. Se graduó en la Normal de Santiago, que preparaba maestros y maestras. Mi abuela, bueno, no sé si ustedes saben que mi abuelo no era el abuelo que yo creía que tenía. O sea, yo me llamo Rubén Blades y yo no conozco al tipo. Yo creía que era mi abuelo y resulta que no es mi abuelo. Hace poco me di cuenta, ¿sabe? Que mi abuelo se llama Ricardo Miró. Miró. Sí. Me faltaba un catalán en la línea. Y ahora lo tengo. Mi abuela era una mujer que tuvo 4 hijos, se casó con la primera vez, se divorció y después con el señor Rubén Blades, no sé cómo, qué fue lo que pasó ahí, sí, pero también se fue el señor o ella lo dejó, no sé. La cuestión es que mi abuela enseñó a sus hijos en la escuela, mandó a las 2 mujeres a la escuela formal, a los 2 hombres los enseñó en la casa. Bueno. Cuando yo le pregunté por qué hiciste eso, yo no estaba ganando suficiente dinero para mandar a los 4,
Y pensé, las mujeres son las que se tienen que educar de una forma normal, porque en este mundo los hombres son los que controlan todo y las mujeres tienen que tener una mirada muy feminista. Así que ella, lo que hizo mi abuela fue enseñarme a mí. Yo aprendí a leer y a escribir en la casa, igual que ella enseñó a mi papá y a mi otro tío. Lo de las leyes, porque mi abuela era una mujer que fue arrestada por pelear por los derechos de la mujer, el voto a la mujer. Era muy amiga de Clara González de Berenguer, que era una pionera en las luchas por el derecho de la mujer allá. Así que, digo, de ella aprendí hacer las cosas correctas. De mi papá aprendí a no presumir de nada. De mi madre heredé el oído musical, la voz quizás también, porque mi mamá era mucho mejor cantante de lo que yo fui. El rol de los artistas en una sociedad, considera Blades, no solo debería reducirse al del entretenimiento. Por primera vez en la historia, el presidente de la República de Panamá y de cualquier república latinoamericana presenta ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos una denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos por agresión al pueblo panameño. El 9 de enero no es una fecha cualquiera en Panamá. Es un día que se recuerda con nombre propio. El Día de los Mártires. Ese día, en 1964, Panamá se detuvo y luego estalló. Todo comenzó con una bandera. Desde hacía años el país vivía una herida abierta. La zona del Canal, un territorio panameño controlado por Estados Unidos, con leyes, policía y símbolos ajenos. Allí ondeaba una sola bandera, la estadounidense. Para muchos panameños, aquello era una humillación cotidiana. Ese 9 de enero, un grupo de estudiantes del Instituto Nacional decidió marchar hacia la escuela secundaria de Balboa dentro de la zona del Canal. No iban armados, iban con una bandera panameña y una exigencia simple. Ese hecho histórico se convirtió en el motor del primer poema que publicó Blades. Un poema que luego fue canción. Yo creo que cuando estaba en la escuela, en la secundaria, en el último, yo empecé más o menos a escribir como el 67. El primer poema que escribí se llamó 9 de enero. Y era por las peleas que nos provocaron 21 muertos, 500 heridos, tratando de poner la bandera panameña en el territorio de la zona del Canal, lo que era una colonia en ese tiempo. Y era un poema y lo musicalicé. Ese fue mi primer trabajo. Ese fue en el 67, estaba en sexto año de escuela. Y allí fue que, es decir, otra vez, yo me considero un escritor. Pero y lo de la salsa, digo, porque la salsa tiene muchas cosas que la gente trivializa. Por ejemplo, la salsa tuvo un papel muy importante en la ciudad de Nueva York específicamente, en crear espacios para evitar el racismo y la separación entre las diferentes razas. Es decir, el sitio los sábados, los viernes, los sábados, los domingos, la gente iba a bailar. Y ahí no importaba tu color de piel, importaba que tan bien bailabas. No importaba tu apellido, no importaba si era una persona rica o pobre. Así que es como el deporte, ¿no? El deporte en ese sentido. Tú entras a la cancha, yo jugaba baloncesto, fui malísimo fútbol. Esto ni lo intenté. El hecho de que te creaban, habían reglas, yo los primeros contactos que tuve con muchachos que estaban muchísimo mejor que yo económicamente fue en la cancha de básquet. Claro. Y allí no me importaba que tú fueras el hijo del doctor no sé qué o que tuvieras el apellido más grande del mundo. Ahí lo que me importaba a mí es que no me anotaras. Así nos empezamos a respetar. Yo creo por eso el deporte y la música para mí creo que son los sitios que hacen la mejor oportunidad de contacto y que se respete la gente. Y sí, claro que Blades es Pablo Pueblo. También es el cantante que alerta el paso del tiburón por el Caribe. Pero también es el cronista que le canta a la cotidianidad para volverla universal. Yo lo que pensé siempre es que es necesario comunicarse. Yo siempre pensé, yo estoy escribiendo cosas que otra gente siente y no sabe cómo decirlas.
Yo escribí por una cuestión de empatía, escribí por una cuestión de solidaridad, escribí porque yo era parte de eso. Y siempre tratando de que la cuestión no cayera dentro del yo. Si ustedes ven Amor y Control, por ejemplo, una canción que yo escribí cuando mi madre estuvo enferma, se enfermó de cáncer y terminó muriendo por el cáncer. La canción Amor y Control dice, saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar, vi pasar a una familia. O sea, yo no me quedo hablando de mi mamá, de mi dolor, no. Vi una familia. Al frente iba un señor de edad, una doña, 2 muchachas más. De la mano del Señor, un hombre joven caminaba cabizbajo y luciendo arrepentido, y él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al Señor gritar, aunque tú seas... O sea, y ahora de repente la canción es sobre mí, o mi mamá, o mi problema. La canción es del problema del Señor, y después al final lo amarras y dices, vi pasar esa familia y mi dolor, mi dolor sea el mismo dolor. Son personas distintas, pero 2 tragedias igual. Entonces viene el coro, y el coro siempre otra vez que lo que hace trata de barrer para adentro. Sí. Vamos a cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Y eso es lo que hace que entonces el tema se convierta en algo general. Universal. Cuando salió en el 92, nadie lo hizo caso. Ya. Pasaron 2 o 3, 4 años y ahora ese es un tema que tengo que, en todos los sitios que voy lo presento. ¿Por qué? Porque y gente joven que no había nacido en ese momento, sí, pero que encuentran el mismo problema, porque la vida se repite en espiral. Entonces, estamos hablando de que el problema que yo vi con mi mamá en el 92, el problema que tiene cualquiera persona que tenga alguien en la casa que esté pasando por problemas, sea de droga, de enfermedad, de algún tipo. Y la gente entonces siente la canción, y la canción articula cosas que yo siento y la gente siente. Así que yo siempre pensé, y no eran temas, ese no es un tema para ir a enamorar a nadie. Ya, no. Ese no es un tema que tú de repente en la radio van a ponerlo. Mira que bueno. Ahora lo ponen porque la gente quiere que lo pongan, pero no son temas necesariamente comerciales. Sí. Yo le salí huyendo a eso siempre. En esa charla en Bilbao, Blades habló de Nueva York, paradójicamente la ciudad en la que hoy se juzga a Maduro, el dictador con el que el cantante discrepó. Primera vez que yo llegué a Nueva York, yo llego a Nueva York y este libro empieza así, que no lo he terminado nunca, pero ya lo están revisando. Y lo que más me llamó la atención fue el sonido de las sirenas. Claro, que muchas. Pero es una cosa extraordinaria, es como si la ciudad estuviera bajo ataque, ¿no? O sea, las sirenas y el olor del aire, que era un olor como a tabaco, como a diésel, a mierda. Era una cosa extrañísima. Y decía, ¿pero esto qué es? Pero yo había visto suficientes películas que tenían que ver con Nueva York y hablaba inglés aceptablemente bien. Y eso me ayudó también mucho, pero al principio, digo, tampoco es que llegué con la baba cayéndose viendo a los edificios, pero sí fue un cambio de... Es decir, tú sales de un lugar donde tienes familia, amigos, etcétera, y llegas a otro donde tú tienes que ganarte la posición. Lo político y lo social son las caras que más brillan de la obra del cantante panameño. Son esos prismas los que más se llevan los reflectores. Sin embargo, su discurso, con 77 años a cuestas, contemplan otras reflexiones, quizás menos ruidosas, quizás menos visibles, quizás menos cantadas. Habla, por ejemplo, de la suerte y de la oportunidad. Yo diría que la suerte tiene muchísimo que ver con todo. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado con la respuesta, que espero que sea lo suficientemente clara. Nosotros tenemos responsabilidad. La oportunidad no la tiene todo el mundo. Y eso no es justo, pero es real. Es decir, yo dije anteriormente y lo repito, hay gente mejor que yo. Hay gente más merecedora que yo y nunca le llegó la oportunidad. ¿Por qué? Yo no sé. Es como,
viendo un documental sobre Normandía, los desembarques del 6 de junio, a la gente que no murió bajando en las playas esas, Utah, donde hubo tanta mortandad, los sobrevivientes hasta el día que se murieron, se hacían la pregunta, ¿por qué yo? ¿Cómo me salvé yo? No se salvó el que venía al lado mío. Esas son preguntas, yo no tengo una respuesta para eso, pero para tu pregunta sí, yo creo que la suerte es sumamente importante. Ahora, no es lo que determina el éxito, o sea, pero sí la oportunidad para tener éxito o fracaso, porque también puede fracasar, la oportunidad llega y hay gente que la aprovecha y hay gente que la aprovecha y no sale bien. ¿Por qué no sale bien? Eso puede ser una cuestión, bueno, personal, la persona no tenía el talento o la capacidad para cumplir o lo que fuese. Pero la suerte es sumamente importante y por eso es algo que uno siempre tiene que agradecer eso. Esa suerte que se traduce en oportunidad. Y también otra cosa que es importante, que te digo, nunca es demasiado tarde para ser feliz. Acuérdate siempre de eso. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Igual nunca es demasiado tarde para poder tener éxito. Nunca. ¿No? Lo difícil del éxito, como dijo mi papá una vez, que era también lo difícil no es el éxito. Cualquier soquete tiene éxito. Lo difícil es sostenerse. Sostenerlo. Eso es lo duro. Así que digo, pero la suerte sí, la oportunidad sí. Así que reza igual que yo, todo lo que pueda. Dice el viejo, patalao, 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 se va. Dice el viejo, patalao, patalao, patalao. Dice el viejo, patalao, 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 se va. Finalizamos este capítulo de Claroscuro Podcast con lo que Rubén Blades considera de la opinión. Y es que en un momento en el que todos creemos tener la libertad y el derecho de opinar, esto que dice Blades da en el punto exacto. La otra cosa que escucho que me molesta sobremanera, también aprovecho esta oportunidad, es la cuestión de que hay que respetar la opinión de los demás. No hay que respetar la opinión, hay que respetar el derecho a opinar. Usted tiene todo el derecho a opinar. Muy bien. Sí. Pero si tú llegas y me dices a mí que tu opinión es que hay que matar a todos los negros, o a todos los judíos, o que hay que matar a todos los latinos, si tú me dices eso, yo no tengo que respetar esa opinión. ¿Quién dijo que yo tengo que respetar esa opinión? Yo respeto tu derecho a opinar. Tú quieres opinar estupidez, ese es tu problema. No mío. Y yo no tengo que aceptar tu estupidez para demostrar solidaridad con la democracia. ¿Quién dijo eso? Por favor. Vean qué es lo que dice. Digo, tienes derecho. Yo sí voy a pelear para que tú tengas derecho a decir tu estupidez. Sí. Y yo tenga derecho a decir la mía, porque yo también he dicho estupideces. Pero digo, una cosa es el derecho a opinar y otra cosa es la opinión en sí. Hay una responsabilidad cuando se opina, chicos. Ahora tenemos que tener una discusión otra vez si el mundo es redondo o es plano. Porque yo tengo derecho a creer que tú tienes derecho a creerlo. Bueno, tú, pero eso es una estupidez. Ahora que vas a venir a decir, otra vez vamos a replantear la discusión sobre si la Tierra es plana o es redonda. Por ti. Te pa' el carajo. Estás loco. Muy bien. Con este capítulo de Claroscuro Podcast, el 10º de esta serie, iniciamos la temporada del 2026. La captura de audio y la edición estuvieron a cargo de Jessica Angulo. La línea gráfica que ustedes ven en redes sociales de Claroscuro Podcast es autoría de Carlos Eduardo Díaz. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro.
Nos oímos al rato. Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes